desde que empezó todo esto. Por favor. Uno piensa que conoce al otro y luego hace algo así. No tengo nada que perder. No hay absolutamente nada que pueda afectarme. No sufro las consecuencias de mis actos. Y pienso lastimar a otros. Es algo increíble que tenga un hijo que haya sido capaz de cometer algo semejante. Yo no lo crié así. Yo realmente no tengo nada que perder y acabaré con todos los que pueda. Prefiero matar gente, es más fácil. Mi hijo es un caso perdido. Ya no tiene arreglo. No se puede arreglar algo tan dañado. Uno de los testimonios más contundentes en el juicio contra Peter Absneu fue el de su propia madre, la mujer que lo entregó a la policía. Él dijo que había hecho algo y que tenía que irse 6 meses para que se solucionara todo. Muchos me critican, pero no me importa. No podía dejarlo seguir haciendo lo que hacía. Alguien debía detenerlo. Él desobedeció el mandamiento "no matarás". Cuando haces eso debes pagar las consecuencias. Pero luego recibió 2 condenas a muerte. Rayos, ojalá nunca hubiera pasado. Me fue muy difícil elegir estas fotografías y guardarlas, porque me cuesta mucho volver a verlas. Me parte el alma. Me hace llorar. Nunca pensé que estaría haciendo esto. A esa edad era el niño más feliz, siempre sonriente. Tenía mucho potencial. Esperaba mucho de él. Era la luz de mi vida. Y luego apareció un monstruo. Y ¿de dónde salió ese monstruo? No lo sé. Todo lo que yo soñaba para él se esfumó. Miro estas fotografías y digo, este no es un asesino. No puede ser un asesino, pero lo es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que se convirtiera en una persona psicótica y cruel? Él empezó a cambiar cuando asesinaron a mi hija. Tenía 8 años. Tuve que contárselo. Me senté en su cama y le dije que tenía que hablar con él y que había pasado algo horrible. ¿Qué pasa? Peter tenía 2 hermanos. Jennifer le llevaba 20 años y Eric le llevaba 10 años a él. Le pasó algo a tu hermana. Mi hija salía con George, el tipo que la mató. Ella no quería verlo más porque él estaba acosándola y consiguió una orden de restricción. Y esa noche, él fue a su casa y le disparó a quemarropa con una Magnum 357 en la base del cerebro. Cuando le conté a Peter que su hermana había muerto, que la habían asesinado, dijo no.
No es cierto. Mientes. No, Lo siento. no te creo nada. Lo siento mucho. ¡Mientes! ¡Mentirosa! Quedó destrozado. Era como haber perdido a su heroína. Todo su mundo se derrumbó. ¡Mentirosa! Lo siento mucho. ¡No! Él la adoraba y ya no la tenía. Se lo veía perdido. No tenía consuelo. Estaba furioso. Tenía mucho odio. Peter empezó a tener ataques de ira. Se volvió muy amargado. Empezaba a gritar de repente. Y nunca había sido así. Me sorprendió mucho. ¡Peter! Estaba furioso. Quería ir a la prisión a buscar a George. Quería hacer algo malo para ir a prisión y poder matar a George. Quería hacerle a George lo mismo que él le había hecho a Jennifer. Y yo le decía, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. O serás tan malo como él. Él merece morir. Yo no sabía qué hacer, porque no sabía cómo controlar su ira. Empezó a pelearse. Terminamos ante un juez cuando tenía 9 porque le rompió la nariz a un niño. El niño estaba diciendo algo sobre Jennifer y Peter le dijo que no hablara de su hermana. Pero el niño siguió hablando y él le rompió la nariz. Yo nunca había visto a Peter hacer algo así y eso me impactó. ¿Peter? En el tribunal tuvo que decirle al juez que lo sentía y que no volvería a hacerlo. El juez tiene que ver que te lo tomas en serio. ¿Por qué aún no estás listo? Yo esperaba que se diera cuenta de que no podía hacer esas cosas. No estaba bien, pero seguía empeorando. Se volvía cada vez más violento. ¡Ya! Estaba transformándose en una persona que yo desconocía. Tratamos de buscar ayuda para Peter. Lo llevamos a terapia de grupo, pero eso no pareció servir. Él no respondió bien a eso. La verdad, sentía que estaba perdiéndolo y no sabía qué hacer. Creíamos estar haciendo todo lo posible, llevándolo a terapia. Pero él no dejaba de empeorar. Cuando Peter tenía unos 10 años, empezó a tener una fascinación por los cuchillos. Él quería cualquier cosa con filo. Tenía que tener algo filoso. Al principio le fascinaban los cuchillos pequeños. Luego pasó a querer cuchillos más grandes y empezó entonces a afilar cada uno de ellos. Tenía su propio afilador y se sentaba y afilaba sus cuchillos obsesivamente. Yo no estaba de acuerdo con dejarlo tener los cuchillos, pero a su padrastro le parecía que era de hombre querer hacer algo así. Él me los ponía muy cerca. Mira esto, me decía. Mira esto. Y luego, pues, cortaba una hoja de papel frente a mí y hacía cosas así. Yo sangraba enseguida porque tomaba anticoagulantes y él me decía, esto te haría sangrar mucho, ¿verdad, mamá? Podría cortarte con este cuchillo. Empecé a tener miedo. ¿No tienes tarea de la escuela? ¿Alguna vez trató de sacarle los cuchillos a Peter? Oh, no.
Siempre tenía miedo de que me cortara y de morir desangrada. Oye, guarda eso y haz la tarea. Yo le decía, guárdalos, por favor, guárdalos. No hacía caso. Y yo me cuestionaba por qué él era mi hijo y mi hijo no podía hacerme cosas como esas a mí, pero me las hacía y lo peor de todo es que parecía disfrutarlo. Y eso me inquietaba mucho. Yo no quería creer lo que ocurría y prefería ignorarlo porque tal vez se le pasaría, tal vez era una etapa más y se le pasaría. Pero por desgracia nunca se le pasó. Él empeoraba cada vez más y se metía en cada vez más problemas. Yo trabajaba en una veterinaria y teníamos muchos animales. Él era muy bueno con ellos. Pero cuando creció, su personalidad cambió mucho. Y como Peter era tan volátil, nunca se sabía qué terminaría haciendo. La cuestión era que él quería cortar al medio a mi perra. Eso es algo que nunca podré olvidar. Yo estaba lavando la ropa o haciendo algo de eso y creí que todo estaba bien. No pensé que hubiera ningún problema. Y de repente, él levantó a mi perra. Y tomó un cuchillo, uno muy filoso, y se lo apoyó en la panza, cerca de la ingle. Y me dijo, oye, ¿cuánto crees que me tomaría clavárselo y abrirla al medio? Se me heló la sangre. ¿Alguna vez vieron a alguien con una mirada perversa y supieron que no debían acercarse? Bueno, tenía esa mirada. Tenía los ojos vidriosos y oscuros. Y fue muy aterrador, espantoso. Iba a matarla ahí mismo, frente a mí. ¡Bájala! ¡Ya! Le dije, mejor que bajes a la perra. Y si eres listo, te irás a tu cuarto y te quedarás ahí, porque no llegarás vivo a la puerta si lastimas a esta perra. Debo haberlo asustado con mi mirada, porque bajó a la perra enseguida. Luego se rió. Tenía una risita falsa. Siempre decía, estás exagerando. No es para tanto. ¡Fuera de mi vista! ¡Ya! Lo triste es que Peter era muy bueno de pequeño. Era un encanto. Yo pensaba, no puede estar pasándole esto a mi hijo. Mi hijo no puede ser así. Pero estaba pasando ante mis propios ojos y él empeoraba cada vez más. Y me costaba mucho poder controlarlo. Ese mismo día, después de que pasó eso, ahora recuerdo que tomó una espada samurái y quiso atacarme con esa espada. ¡Peter! 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 Era casi como si lo hubiera poseído un demonio. No dejaba de blandir la espada. Recuerdo escuchar que la espada hacía... Y oh, por favor, no tienen idea de lo que
es ese sonido cuando te pasa junto a la cabeza. Es como un... y te das cuenta de lo filosa que es. Yo estaba aterrada. Pensé, se acabó, me la clavará. En cualquier momento moriré desangrada. Tomé un cojín del sofá y él cortó el cojín del sofá casi en dos, así de afilada estaba la espada. Y si yo no hubiera usado el cojín como escudo, él me hubiera cortado con la espada samurái. No se imaginan lo que se siente. El padrastro de Peter no hacía nada, él no quería meterse. Yo no tenía ningún apoyo. Me sentía muy sola y desesperada porque no tenía nadie que me ayudara con él. Y todo eso me sobrepasaba. Una cosa llevaba a otra y la situación era cada vez peor. Me daba miedo irme a dormir, pero por temor de que hiciera algo mientras dormía. Antes de ir a acostarme, sacaba todos los cuchillos del mueble de la cocina. Tuve que poner una buena traba en mi puerta, porque las trabas normales no servían y se abrían con facilidad, y él lo sabía. Yo estaba en mi cuarto y de repente, ¡pap!, abría la puerta. Era muy rápido, no había señal de aviso. Yo sentía que él iba a entrar y atacarme. Y él lo disfrutaba. Se notaba que disfrutaba asustarme. Para él era un juego. Estaba jugando un juego. Y yo era su títere. Y la verdad, yo diría que eso era lo más aterrador de todo. El nunca saber qué iba a pasar después. Peter hacía cosas y uno nunca sabía por qué las hacía. Él no decía por qué las hacía. Nunca daba respuestas. Un día puso su cesto de basura junto a su puerta. Y luego se sentó ahí y empezó a encender fósforos y arrojarlos en el cesto lleno de papeles. Yo le dije, no hagas eso. ¿Qué estás haciendo? Puede incendiarse. Él quiso provocarme. ¿Y qué problema hay? ¿Qué piensas hacer al respecto? Yo dije, llamaré a las autoridades, eso es lo que haré. Llamaré al jefe de bomberos. Haz lo que tengas que hacer, mamá. Y eso hice. Enviaron a una mujer a mi casa y él no quiso hablar con ella. Ella hizo el esfuerzo de hablar con él, pero él era un mocoso insolente. La trató muy mal. Así que ella le dijo que tendría que arrestarlo si no se detenía. Eso hizo que la respetara un poco. Durante ese periodo, la furia de Peter hacia mí se intensificó mucho. Y siguió creciendo. No se detuvo. Oh, vaya. ¿Le ven los ojos? Empezaban a ponerse oscuros. Acá ya era un adolescente. Se le nota esa oscuridad en los ojos, en la mirada.
Podía atravesarte con los ojos cuando te clavaba la mirada. Cuando él entró en la adolescencia, empecé a perderlo. Acá empezó a volverse incontrolable. Encontré joyas y varios objetos de colección. Le pregunté de dónde salieron estas cosas y salían de las casas que él estaba robando. Llegó un punto en el que tenía mucho miedo. Y también llegó un punto en el que me harté. Mamá, ¿qué es esto? Un día hice que la policía lo sacara del baño. Sal de ahí, pon las manos contra la pared. Y él me dijo, no puedo creer lo que hiciste. Pues no me gusta lo que haces. No te detienes. Yo jamás te perdonaré. Es terrible tener que entregar a tu propio hijo. Fue al reformatorio. Fui a visitarlo con mi mamá. La idea era pasar Navidad con él. Y yo le había llevado regalos y todo eso, pero no pudimos dárselos porque tuvo un ataque de furia. Ahí está. Mi madre. Eso fue apenas me vio. Me insultó a los gritos, me dijo y demás. Y luego quiso atacarme. La verdad, temí por mi vida. Se abalanzó sobre mí, quiso golpearme, quiso sujetarme. Y luego aparecieron unos tipos muy fornidos que me lo sacaron de encima. Tuvieron que llevárselo y encerrarlo y darle medicación, porque él quería venir a matarme. Fue horrendo. Yo era su mamá. No puedo imaginarme estar tan furiosa con mi mamá. Pero lo dejaron en libertad. Nadie me ayudaba. Nadie lo encerraba y lo dejaba preso hasta que pudieran hacer algo con él. Lo dejaban salir antes y él seguía cometiendo delito tras delito. Y yo seguía tratando. No me daba por vencida. Siempre pensé que podían salvarlo. Yo rogaba que lo salvaran. Me llamaron al trabajo porque Peter estaba en el hospital. Él no estaba herido, pero lo tenían ahí custodiado por la policía y yo no entendía nada, no tenía idea de lo que pasaba. Un agente vino y me contó que Peter tenía un dibujo con lo que pensaba hacerle a la escuela. Pensaba explotarla. Había marcado a ciertas personas en las aulas que pensaba lastimar. Yo miré el plano y no podía creer que estuviera pasando eso. ¿Me permite hablar con él? Me acerqué y le pregunté, ¿qué está pasando? Oh, mamá, ya sabes, no es nada importante de veras. Descuida, todo estará bien, mamá. No es para tanto. Fue un puñal. Fue como un puñal en el corazón. Fue terrible. Lo enviaron a un psiquiátrico y de ahí lo llevaron al reformatorio. Después de ocuparnos de Peter, volví a mi casa y empecé a revisar su cuarto para ver qué más había.
y vi que el piso del closet estaba levantado. Metí la mano y había un arma. Y luego encontré el maletín. Y era evidente que había algo adentro porque lo oí al sacudirlo. Y ahí fue cuando encontré las balas. Los cartuchos. Había 4. Uno de ellos decía mamá en él. Cuando vi que ese cartucho decía mamá, pensé, oh, por favor, ¿qué hice yo? ¿Qué le hice yo para hacer que me odie tanto? ¿Qué le hice para que sea tan malo y violento? No sabía qué pensar. Tenía miedo. La verdad, no sabía qué pensar. Y me lo cuestionaba. Me cuestionaba una y otra vez porque no sabía qué había hecho mal. ¿Por qué quería matarme? Yo había hecho todo por él. ¿Por qué? Lloré mucho. Fue algo muy desgarrador. Ya no lo soportaba. Estuvo 11 meses en un instituto para jóvenes agresivos. Yo me decía, oh, esto sí que lo ayudará, estaba medicado. Yo pensé, oh, qué bien, esto funciona, hará efecto, todo estará bien, volverá a la normalidad. Pero no fue así. Yo me entusiasmé mucho porque cuando volvió a casa se lo veía muy bien, se lo oía muy bien y era como tener a mi hijo de vuelta. Estaba cariñoso, oh, era fantástico. Pero no duró mucho. Un día estaba en la cocina con él. Peter, te pedí que sacaras la basura, no te lo pediré otra vez. Le dije algo, ni siquiera sé lo que le dije y él se dio vuelta y me empujó contra el refrigerador. Me quedé helada. Él nunca me había puesto las manos encima. No me digas qué hacer. Nunca más. En ese momento perdió el control. ¿Me entendiste? Se fue al rato de eso. Y yo me fui a mi cuarto y me mantuve alejada de él. Yo ya no podía controlarlo y él hacía todo lo que se le pasaba por la cabeza. Cuando Peter cumplió 18, no podía estar en otro lugar más que en prisión. Él seguía estando preso todo el tiempo, así que no lo veía muy seguido. Él me llamaba a cobro revertido y siempre pedía dinero cuando estaba preso. Un día decidí que ya le había dado suficiente y que no le daría más. Y dejé de recibir más llamadas. Y fue un alivio. Me sentí libre al alejarme de él. Cuando dejé de tener contacto con él, diría que fue un placer no tener que tolerar eso a diario. ¿Hola? Hola, mamá. Habla tu hijo preferido, Peter. ¿Qué tal si voy a cenar? Yo dije, ¿qué? Le pregunté, ¿dónde estás? Él dijo, estoy justo enfrente. Yo pensé, oh, rayos. Tiene que ser una broma.
Cuando vino a casa trajo armas, cuchillos, pistolas eléctricas. Yo le dije, ¿qué es todo esto? De ningún modo. Le dije, oh no. No quiero armas. Llévate el arma, los cuchillos, el gas lacrimógeno. No me importa lo que hagas con eso, pero llévatelo de la casa en este mismo momento. Llévalos al auto. No le pregunté nada porque conociendo a Peter sabía que se le ocurriría alguna respuesta absurda. Y la verdad no quería escucharla. ¿Está todo bien? Después de cenar, Peter empezó a contarme que había hecho algo que ya no tenía vuelta atrás. Quería hacerme preguntas sobre su papá biológico. El papá de Peter había muerto cuando él tenía unos 2 años, tenía problemas cardíacos, así que no tuvieron vínculo. Quise ser sincera y le conté, pues, que su papá era un hombre irascible y él dijo, ¿crees que alguna vez mató a alguien? Su papá era una persona muy mala y lo había visto apuntarle a la gente con su arma. Lo había visto disparar, le disparó a mi mamá. Y la verdad era muy violento y siempre me agredía físicamente y... ya saben, él tenía la costumbre de morderme todo el tiempo. Y hasta me hacía sangrar. Yo siempre tenía unas marcas negras y azules. Y Peter quería saber si él también era como era su padre. Ya saben, violento. Y pues, su papá había matado a alguien. Pregunté, ¿lastimaste a alguien? Y él dijo sí. A 2 hombres. Y le dije, ¿les hiciste algo grave? Él dijo, pues sí, los asesiné. La verdad, no sabía qué hacer. Eso no es gracioso. Después pensé que estaba mintiendo porque Peter tenía fama de inventar historias y me dije, pues, no puede ser cierto, no puede ser. No puedo sacarme el olor a blanqueador de las manos. Decía que no podía creer que, después de tantos días, no pudiera sacarse el olor de la nariz. ¿Tú lo hueles? No. Nunca me contó lo que les había hecho a esos hombres. No me contó que los había mutilado, que los había masacrado, que los había envuelto en mantas con blanqueador. Después de muertos, que le había disparado a uno 2 veces y al otro 8 veces. No me contó los detalles truculentos. Yo no los conocía hasta ya avanzado el juicio. No pude irme a dormir. Me quedé ahí, pensando toda la noche. Viejos caminos. La verdad, no sé cómo, mantuve la calma toda esa noche. Pero al otro día, le pregunté, ¿de veras hiciste eso? Anoche, ¿hablabas en serio? Sí, mamá, de veras lo hice. Maté a 2 personas y se lo merecían. Yo dije, ¿cómo que se lo merecían? ¿Cómo podían merecer eso? No sé lo que pensaba, para serles sincera. No lo sé. Solo sé que estaba consternada por eso. Tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. No sabía lo que iba a pasarme. No sabía qué era capaz de hacer él.
¿A dónde te vas? Le dije que me había llamado una amiga y que necesitaba ayuda. Y él me preguntó si quería que me acompañara. Le dije, no, descuida, quédate acá y relájate. Enseguida vuelvo. En ese momento me fui a la casa de mi amiga y así fue como me escapé de mi casa. Llegué a la casa de mi amiga y llamamos a la policía. Fueron a buscarlo y él se entregó. Stephen Adams y su pareja, Kevin Powell, aparecieron muertos a balazos en su casa de Wilton Manors en la Navidad de 2010. Según los fiscales, Avsnew conoció a la pareja tras publicar un sugerente aviso en Internet. Me dijeron que los dos hombres eran gays y que, por eso, Peter los había matado. Que los había conocido ofreciendo servicios sexuales por Internet. Ofrecía sexo por dinero a hombres gays. Por dentro yo aún esperaba que fuera mentira. Esperaba que no fuera cierto. Rogué y rogué que no fuera cierto, pero lo era. Yo tenía miedo. Y era lógico. Tenía mucho miedo porque no sabía si él iba a enfadarse conmigo y a atacarme o qué. Entré y dije, escucha, Peter, no puedo dejar que sigas haciendo esto. Te traje a este mundo, pero no para hacer las cosas que hiciste. Ya no puedo verte seguir haciendo esto. Debo detenerte. Así que sí, te entregaré. Y él dijo, no es tu culpa. Claro que no fue mi culpa. Yo traté de criarte lo mejor que pude y tú me rechazaste una y otra vez. No puedo seguir dándome la cabeza contra la pared y tengo que detenerte porque nadie más parece capaz de hacerlo. Él dijo, descuida, no estoy enfadado contigo, lo entiendo. Me eché a llorar, no pude quedarme ahí con él. Lo último que le dije a Peter antes de irme fue, te quiero. Y eso no cambiará nunca. Y él dijo, yo también te quiero, mamá. No tengo nada que perder. No hay absolutamente nada que pueda afectarme. No sufro las consecuencias de mis actos, ni pienso lastimar a otros. Yo realmente no tengo nada que perder y acabaré con todos los que pueda. Peter nunca se mostró arrepentido, en lo más mínimo. Si le preguntabas por qué lo había hecho, él decía porque se lo merecían. Avsnew le envió una carta al juez que en parte dice nunca podrán detenerme. Luego, reflejando su intolerancia, señala, es mi deber como hombre blanco eliminar a los débiles y cansados de la existencia. Cuando supe lo que había hecho, sentí mucha indignación. No siento empatía por él, para nada. En el juicio, el juez me preguntó, señora Avsnew, ¿qué haría usted? Y yo respondí, su señoría, debo decir que no puedo pedirle piedad por mi hijo, porque no la merece. Él hizo eso, es culpable y tiene que pagar. Y el castigo que reciba depende de usted. Cuando leyeron la sentencia, yo estaba ahí y
él hizo un gesto como de pasarse una soga por el cuello, como les hacen a los condenados. A la horca hizo mirándome a mí. Le mostró el dedo medio a la familia. Se lo mostró al juez. Y eso fue terrible. Matas a sus parientes y luego te das vuelta, los miras y les muestras el dedo medio. Vamos, eso es una falta de respeto. Él no tiene respeto por nadie. Rezamos por la mamá de Peter, porque ella fue la única que ayudó a que se hiciera justicia por Steve y Kevin. Sí, así es. Le agradecemos a Ginny Avenue por haber hablado. Rezamos por ella. Claro que coincido con el juez. Y es desgarrador. Duele. Duele saber que tu hijo va a morir. Pero él no tenía derecho a arrebatar 2 vidas. Tiene que pagar. Tiene que aprender. Lo que hizo es imperdonable. Peter no me llama ni me habla desde que lo condenaron, porque según él, si yo no podía aceptarlo por lo que hizo, ya no podía seguir siendo parte de su familia. Que me culpe, ya me harté. Tengo 74 años. Yo no quiero eso para mí. Él me hizo vivir un infierno. Y puede parecer egoísta de mi parte, pero dediqué toda mi vida a Peter y a sacar a Peter de prisión, a sacar a Peter del reformatorio. No pienso seguir haciendo eso. Estoy cansada y es culpable. Si pudiera hablar con él, le diría que lo quiero. Eso no cambiará nunca. Es mi hijo y le diría eso. Lo extraño mucho. Y vaya si extraño poder hablar con él. Me siento muy sola. Perdí a mi mejor amigo. Y lo extraño mucho. Era mi compañero. Creí que éramos muy unidos. Doblado al español en BSI Civis.